Ya se los cargó el payaso. La oposición vuelve a fracasar. La 4T tendrá mayoría en el Congreso. Diputado del PT se congratuló de que la oposición, junto con sus medios de comunicación, aliados y sus periodistas afines, quienes una y otra vez dijeron mentiras en contra de la asignación de plurinominales, fracasarán. Finalmente, el INE le otorgó la razón a la 4T con la Constitución y la ley en la mano y se tendrá mayoría en el Congreso. Diputada del PAN quedó calladita y sin argumentos al defender a Norma Piña y a su pandilla. A continuación con el video. Pero lo peligroso aquí es que se intente dar un salto significativo al pasado, en ir por los órganos autónomos, en eliminar la división de poderes, porque lo que pretenden con la reforma al Poder Judicial es una clara venganza, porque el Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia actuó como bloque de contención de los caprichos presidenciales. Y por eso nosotros, como Partido Acción Nacional, hoy presentamos a la opinión pública lo que va a ser nuestro voto, en particular en la Comisión de Puntos Constitucionales que pretende dictaminar la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial. Y nosotros presentaremos propuestas concretas, porque sí, podemos coincidir en el diagnóstico que el Poder Judicial necesita una reforma urgente. En lo que no podemos coincidir es que intenten mandar a ministros, magistrados y jueces a elección popular. Mandemos a elección popular a quien debe ser el juez del pueblo. Mandemos a elección popular al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evitar entonces que tengan una figura a modo, como lo tiene ahora el presidente de la República. Nosotros lo que apelamos no es la búsqueda egoísta de curules para nuestro partido. Lo que nosotros queremos es que sí haya una legítima representación de todas las mexicanas y todos los mexicanos y que se respete el derecho humano no solo de votar, sino de verse representado. Es precisamente a la oposición en términos olímpicos. Ustedes, sus medios de comunicación aliados, sus periodistas afines, sus opinadores comparsas, han llevado a cabo una serie de rutinas de mentiras sincronizadas en contra de la asignación de representación proporcional, pero otra vez se quedaron sin medalla. Volvieron a perder. Volvieron a perder como han sido derrotados una y otra vez, elección tras elección, impugnación tras impugnación desde el 2018. Y ahora ahí están circulando los proyectos que finalmente nos dan la razón, con la Constitución y la ley en la mano, y no con mentiras ni comparsas, intentos, campañas de miedo. Ya desde ahora la oposición está dando patadas de ahogado. Se niegan a ver que la gente, las mexicanas y los mexicanos, expresaron su voluntad en las urnas, expresaron su voluntad con su voto, y esa voluntad fue contundente, fue arrolladora. Bien dicen, compañeras y compañeros, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la oposición se niega a ver el repudio de la gente a sus partidos, a sus proyectos políticos, a sus propuestas, a sus posturas. Se niegan a ver que la gente ya no quiere que regresen. Se niegan a ver que la gente le dio su voto al proyecto de la Cuarta Transformación. Ustedes, opositores, nos han acusado de querer robarnos curules y escaños, pero aquí los únicos que se las han querido robar son ustedes, la oposición, que fue derrotada abrumadoramente en las urnas y ahora pretendían agandallarse espacios en la asignación de pluris, pero les volvió a fallar su nefasta estrategia. Y ahora, quiero ver si ahora tienen la congruencia de respetar las resoluciones del INE y venir a decir que el INE no se toca. Quiero ver si ahora, por estas resoluciones, enarbolan al INE como una institución autónoma y exigen respeto a sus resoluciones. Porque digo esto porque ustedes son como la chimoltrufia. Así como dicen una cosa,
salen con otra. Y yo estoy seguro que, así como por arte de magia, van a cambiar de opinión y ahora van a decir que el INE no es autónomo, que está sometido al gobierno. Ya estamos viendo, pero seguiremos viéndolo en las próximas horas y días. Hemos discutido este tema por varias semanas en esta comisión permanente y por eso ya debiesen haber asimilado que les ganamos con sus propias reglas. Que ustedes, por cierto, no quisieron aprobar la reforma electoral de López Obrador y ahora pues les salió el tiro por la culata. Les ganamos con sus reglas y ahora tendremos mayoría calificada con base en esas, las reglas de ustedes. Quisiera también, senadora presidenta, compañeras y compañeros, referirme al asunto del paro de labores en el Poder Judicial. A las y a los trabajadores del Poder Judicial, en principio quiero decirles en nombre del Partido del Trabajo que somos respetuosos de su derecho a manifestarse. Pero también desde esta tribuna quiero pedirles muy respetuosamente igual que no se dejen engañar y menos se dejen manipular por quienes han usado al Poder Judicial como coto de corrupción y nepotismo. La Asociación Nacional de Jueces de Distrito y de circuito se han opuesto, por ejemplo, a ganar menos que el presidente, como lo señala nuestra ley suprema. Muchos de esos jueces y magistrados son quienes verdaderamente violentan los derechos de la base trabajadora al colocar en cargos ahí a sus propios familiares. Nos han acusado de querer someter al Poder Judicial, pero nada han dicho de que la ministra Norma Piña se reúna en lo oscurito con el líder nacional del PRI y diga abiertamente ante otros ministros y magistrados electorales que es su amigo y aliado. Por eso, amigas y amigos trabajadores del Poder Judicial, ¿acaso esa es la independencia que defienden? Yo creo que no. Y por eso hago el llamado para que no se dejen manipular por esas burocracias doradas, por esos ministros, por esos magistrados, por esos jueces que solo buscan conservar sus privilegios. Esta reforma deja a salvo sus derechos laborales y por eso les hago este llamado para que vayamos juntas y juntos con esta reforma por la construcción de un nuevo Poder Judicial confiable, honesto y al servicio de la gente. México no confía en su Poder Judicial y por eso exige el cambio. Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, juntas y juntos hagamos posible ese cambio. Es cuanto, senadora presidenta. La legítima representación democrática, ¿cuál es la fuente de legitimidad de las instituciones, no solamente en México, sino en cualquier nación que se precie democrática? Pues el pueblo. La legítima representación democrática que hoy está integrada en esta legislatura y la que se integrará hacia la próxima 66ª legislatura, su esencia, su génesis, pues surge de la voluntad expresada en el voto de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y hablamos hoy de la separación del Poder Judicial del Poder Económico, porque aquí se viene y se habla de la importancia de tener un Poder Judicial independiente y en eso coincidimos todos. Pero no basta con que el Poder Judicial sea independiente a los otros poderes que conforman al Estado, al legislativo y al ejecutivo. Eso está bien en la teoría de la división de poderes, pero en la práctica existen otros factores que también quieren doblegar, no solamente al Poder Judicial, a los poderes del Estado en su conjunto. Y uno de ellos que cede a esa tentación autoritaria es el poder económico. Y el poder económico en los últimos tiempos en México se ha hecho de una cabeza de playa importante en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay jueces, hay magistrados y hay ministros que responden a los intereses económicos más fuertes de este país. ¿Por qué no se atreve, por ejemplo, a emitir una sentencia contra evasores fiscales de montos realmente impresionantes, de miles de millones de pesos? Evasores que sus créditos fiscales podrían ser del tamaño del presupuesto de un año de algunas entidades federativas pequeñas. Pero ahí no se pronuncia la Corte, lo tienen guardado en el cajón de sus asuntos sin importancia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está hoy sometido a los intereses de esos poderes económicos.
Y aquí se viene a decir, con un discurso retardatario, que el voto popular no resuelve los temas del Poder Judicial. Y digo retardatario porque me recuerda lo que se decía también en el siglo XIX cuando se hablaba de dar el voto universal. ¿Por qué van a votar los obreros? ¿Por qué van a votar los campesinos? ¿Por qué van a votar los que no tienen un patrimonio? Porque antes las leyes electorales establecían que había que tener un patrimonio para poder votar. O esa frase subjetiva, modo honesto de vivir. Y ahora que vienen también aquí a decir, reitero, que el voto popular no resuelve el problema, también me recuerda esas afirmaciones del siglo XX cuando decían que no había que darle el voto a la mujer. Es demasiado soberbio pretender que sean mecanismos alejados de la voluntad popular los que determinen la integración de un poder tan importante como el Poder Judicial. Y aquí hay que decirlo, lo digo de cara al pueblo de México, pero también lo digo de manera específica a las mujeres y hombres que son trabajadores del Poder Judicial, que de buena fe hacen su trabajo y que hoy están siendo engañados, manipulados por los ministros, por los magistrados y por los jueces. La reforma judicial, revisen el dictamen, no habla de los secretarios judiciales, no habla de los actuarios, no habla del personal en su conjunto. Lo que estamos proponiendo es un nuevo mecanismo en la designación de jueces, de magistrados y de ministros. La reforma incluso establece el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Por eso, respetuosamente les digo, no se dejen manipular. La responsabilidad de lo que hoy está pasando no es de Morena, del PT ni del Verde. La responsabilidad es de la ministra Norma Piña y de sus secuaces, de secuaces como Juan Luis Alcántara y Carrancá, como otros más que con su soberbia, con su altanería, con su falta de sensibilidad y con su falta de compromiso con la patria, obligan a que haya una profunda reforma al Poder Judicial. Y aquí hace un rato se vino y básicamente se hizo una radiografía, se dice, es que la Suprema Corte era un bloque de contención, y me recuerda que también en el Senado y en la Cámara usaron el mismo término sus aliados para decir que había un bloque de contención para no hacer reformas judiciales. Y aquí en el fondo lo que hay es una molestia, porque el 2 de junio el pueblo sentó las bases para una nueva conformación, no solamente de los poderes, sino de la realidad política de este país. Y por eso, en la próxima legislatura, Morena va a tener la primera fuerza legislativa, pero también… Concluya. Sí, gracias, senadora, concluyo. Pero también, para molestia de muchos, la segunda fuerza será el Partido Verde Ecologista, con 77 diputados, y otros partidos tradicionales se irán al tercer lugar porque fue el lugar a donde los puso el pueblo de México. ¿Es cuánto, senadora presidenta? De las victorias no es para llenarse de soberbia. La alegría de las victorias es para reconocer, para sentir que la victoria del pueblo de México expresada en las urnas es una alegría de lucha por la justicia. Se plantea que esta búsqueda de la justicia es, en esta reforma judicial, para garantizar simplemente un método democrático para la elección de ministros, magistrados y jueces. Crear un órgano que vigile la situación de los juzgadores, evaluar su desempeño y también que haya austeridad y transparencia en el manejo de los recursos del Poder Judicial. Hay un respeto absoluto a las libertades, a la libertad de manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Pero no hay que olvidar que la reforma no busca ni afecta sus derechos, sino que se diseñó para eliminar la corrupción. No está legitimada la bandera con la que el Poder Judicial está convocando a un paro.
no hace más que demostrar lo que siempre has hecho, que es hacer tardado la administración de justicia. Vivimos un hecho histórico en el país porque la mayoría del pueblo decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación, y este apoyo lo hizo pensando también en que es necesario modificar las leyes y hacer reformas constitucionales. La Constitución va a proteger los derechos de todas y todos, pero sobre todo los derechos sociales. Hoy hablamos de la separación del poder económico del poder judicial. Y basta poner como ejemplo la carta que el presidente de la República dirige a la ministra Norma Piña, donde le solicita que dé trámite para que los expedientes de deudores fiscales que deben más de 30,000 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda dejen de estar dándole largas al pueblo. Constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo, ya que se resolvió en todas las instancias. Es cínico el método de estar deteniendo, protegiendo a los evasores de impuestos. Y cuando ustedes defienden a Norma Piña, le dan pura piña, pura mentira a la bandera que están enalteciendo: convocar a un paro de la actividad judicial sin fundamento. La separación del poder político, la separación del poder económico del poder judicial es inminente, y eso es lo que va a lograr el proceso democrático. Que viva la reforma judicial del pueblo. Gracias, senador. Así mismito es como pusieron en su lugar a los prianistas. También diputado Marco Rosendo de Morena señaló que la reforma judicial no habla de los secretarios judiciales, de los actuarios, no habla del personal. Lo que se está proponiendo es un nuevo mecanismo en la designación de jueces, magistrados y ministros. Asimismo aseguró que la reforma establece respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Aquí se viene y se habla de la importancia de tener un poder judicial independiente, y en eso coincidimos todos, pero no basta con que este poder sea independiente a los otros poderes que conforman al Estado. En la práctica existen otros factores que quieren doblegar, y uno de ellos es el poder económico. Agregó: la reforma al poder judicial deja a salvo los derechos laborales, dijo el diputado de Morena. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.